Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase del día de la fecha. Continuaremos hoy con el desarrollo del plan de auditoría. Específicamente nos dedicaremos a la planeación de las pruebas sustantivas para posteriormente continuar con la ejecución de un tipo de pruebas sustantivas como son los procedimientos analíticos y ver cuestiones relacionadas con el muestreo en la auditoría. Ustedes saben muy bien que el proceso de la auditoría está compuesto por 5 etapas. Saben muy bien que estas etapas son las actividades previas al trabajo, la planeación preliminar, el desarrollo del plan de auditoría, la ejecución del plan de auditoría, las conclusiones e informes. Dentro del desarrollo del plan de auditoría está evaluar el riesgo a nivel de estados contables y de afirmaciones, transacciones, saldo de cuentas y revelaciones, planear la estrategia de auditoría, planear pruebas de controles, planear pruebas sustantivas y preparar el memorándum de planeamiento. Vamos a estar ahora en lo que hace a la planeación de las pruebas sustantivas. ¿Qué son las pruebas sustantivas o procedimientos sustantivos? Sabemos nosotros que estos procedimientos sustantivos, que pueden ser de naturaleza analítica o pruebas de detalles, son aquellos diseñados para validar el monto monetario de cada saldo y transacción y siempre deben realizarse para cada clase de transacciones, saldo de cuentas y cuestiones de exposición que el auditor considere significativas con prescindencia del riesgo identificado de incorrecciones significativas. Únicamente el riesgo evaluado influye en la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos. Tengamos en cuenta una cuestión. La seguridad de auditoría que requiere el auditor proviene de 3 fuentes. Una seguridad inherente que la da justamente la naturaleza y el tipo de actividades que realiza el ente, el tipo de transacción, el tipo de operación, el tipo de saldo que es objeto de la auditoría. La seguridad de control que la da la eficacia del sistema de control interno que ha diseñado el ente para mitigar el riesgo, un riesgo específico que podría afectar la seguridad inherente requerida. Y por otra parte, la seguridad sustantiva, que esa la tiene que conseguir el auditor mediante la aplicación de las pruebas sustantivas. El nivel de confiabilidad del 95% o el nivel de confianza de 3 que habíamos visto cuando vimos el modelo de seguridad de la auditoría, se conseguía mediante las 3 fuentes, la seguridad inherente, la seguridad de control y la seguridad sustantiva. En ese momento habíamos visto que no había forma de alcanzar ese nivel de seguridad 3 sin aplicar pruebas sustantivas, ya sea estas pruebas de alcance básico, de alcance moderado, de alcance intermedio o pruebas sustantivas enfocadas. Cualquiera sea el nivel de alcance de estas pruebas sustantivas, pero siempre era necesario aplicar pruebas sustantivas para alcanzar el nivel de seguridad de auditoría requerida del 95%. La necesidad de ejecutar procedimientos sustantivos se basa en que la evaluación del riesgo de incorrecciones significativas es materia de juicio o criterio profesional y por ello podría no identificarse todos los riesgos de incorrecciones significativas. Y también tengamos en cuenta que este punto 1 de la evaluación de riesgo hace a la seguridad inherente, también podría haberse acentuado por el hecho que el control interno
que es el que hace a la actividad de control, tiene limitaciones propias de lo que es un control interno. Y por ende, todas estas cuestiones que son subjetivas y que hacen al criterio profesional, deben ser compensadas y solucionadas por el auditor a efectos de obtener el nivel de seguridad de auditoría requerido mediante la aplicación de pruebas sustantivas. Respecto de la naturaleza y alcance de las pruebas sustantivas. Bueno, esto mucho hace a la estrategia de la auditoría seleccionada por el auditor en la oportunidad de elaborar el plan o desarrollar el plan de auditoría, y va a depender mucho de los resultados que haya obtenido de la evaluación de los riesgos a nivel de estados contables, a nivel de transacciones, cuentas o partidas específicas, y de la seguridad que haya obtenido también el auditor cuando se ha dispuesto a probar la eficacia de los controles mediante la aplicación de pruebas de controles. De tal forma que, como resultante de estos dos pasos previos que acabo de decir, pueden presentarse para el auditor los siguientes escenarios. Cuando una porción de la seguridad de auditoría descansa en la efectividad de controles internos ya probados, para reducir el riesgo de incorrecciones a un nivel bajo aceptable, podrá ser suficiente solo con la ejecución de procedimientos analíticos sustantivos. Y sería el caso, ¿sí?, que no existe un riesgo específico identificado, es decir, que exista seguridad inherente, y que el auditor haya probado satisfactoriamente los controles internos diseñados por el ente. Entonces cuente con la seguridad de control. Entonces puede diseñar procedimientos sustantivos básicos. También puede estar ante una situación que cuando existe carencia de controles o los existentes no son efectivos, es decir, que no tiene la seguridad sustantiva, la seguridad de control requerida, y de esta forma puede reducir a un nivel aceptable el riesgo de auditoría aplicando solamente las pruebas de detalle. Es decir, el auditor detectó un riesgo específico, intentó confiar en los controles internos diseñados por el ente, las pruebas de controles no dieron los resultados esperados, por lo tanto, toda la seguridad de auditoría descansa o debería descansar en los procedimientos sustantivos. Por lo tanto, estos procedimientos sustantivos deben ser realizados con un alcance tal que se dice de nivel enfocados, y por ende se llaman pruebas sustantivas de detalle. Sin embargo, hay un tercer escenario. En ciertos casos, una combinación de procedimientos sustantivos y pruebas de detalle, procedimientos analíticos sustantivos y pruebas de detalle podrían ser más convenientes para responder al riesgo identificado, que serían los casos en que tenemos escenarios en los que el auditor podría o debería aplicar procedimientos sustantivos, ya sea de alcance intermedio o de alcance moderado. Bien, como ustedes saben muy bien, los procedimientos de auditoría, en lo que hace a pruebas sustantivas, se clasifican de dos formas. Pruebas de detalle y pruebas analíticas sustantivas. Las pruebas analíticas sustantivas, ¿sí?, son diseñadas para probar las partidas a las cuales están dirigidas por sobre o subvaluación. Es decir, ver si estas partidas presentan o están reveladas por un saldo superior o inferior al que debería ser de acuerdo a la realidad económica de las transacciones ocurridas durante el ejercicio. En tanto, las pruebas sustantivas de detalle, ¿sí?, consisten en la revisión justamente detallada de las transacciones que componen el saldo o que derivaron en el saldo de una cuenta determinada y que el auditor se dispone a
probar. Y esta prueba puede diseñarse en dos direcciones, para probar sobre o para probar subvaluación. Es decir, de la misma forma que el auditor, o con la misma intención que el auditor diseñará una prueba de revisión analítica sustantiva. Solo que la técnica con la que aplica una prueba de detalle es distinta que la técnica con la que aplicaría una prueba analítica. Y ya veremos esto en las sucesivas clases. Las pruebas de detalle pueden aplicarse sobre el 100% de la población, es decir, revisar el 100% de las transacciones ocurridas durante un ejercicio, lo cual ya desde el hecho de una gran empresa puede llegar a ser muy antieconómico para el auditor y también puede ser perjudicial para el auditor en el sentido en que revisar el 100% de las transacciones podría llevarlo, en el caso de no ser antieconómico, a presentar el informe de auditoría en un momento en que éste ya sea inoportuno e inconveniente para los usuarios de su informe y de los estados contables objeto de la auditoría. Por ende, la auditoría está diseñada para trabajar mediante bases selectivas. Y estas bases selectivas implican que el auditor va a trabajar mediante muestreo. Este muestreo puede ser un muestreo representativo o un muestreo no representativo. El muestreo representativo es aquel mediante el cual, del análisis de las partidas que componen las muestras, el auditor va a inferir una conclusión para el total de la población de la cual seleccionó la muestra. ¿Está claro? Y este muestreo representativo puede ser seleccionado mediante bases estadísticas o mediante bases no estadísticas, mediante técnicas estadísticas o mediante técnicas no estadísticas. Puede ser en base a estadística o en base a criterio del auditor. Y el muestreo no representativo es aquel que se apunta a la selección de elementos específicos y las conclusiones a las que arribe el auditor solo serán válidas para esos elementos. Por ejemplo, que el auditor haya decidido revisar las facturas superiores a 100.000 pesos. Las conclusiones que arribe el auditor van a ser para justamente esas facturas superiores a 100.000 pesos. El muestreo no estadístico, representativo no estadístico o el muestreo no representativo tiene mucho de criterio del auditor. Y el muestreo el muestreo representativo tiene que estar de la mano de la idea en que todos los elementos de la población tienen que tener la posibilidad de ser, o igual probabilidad de ser incluidos en la muestra. ¿Sí? De manera que para que sea un muestreo representativo, esa igual probabilidad de ser incluido en la muestra hace o es decisiva para que los resultados que se obtengan de la muestra puedan trasladarse como resultados del total de la población. Las pruebas sustantivas de detalle pueden aplicarse tanto para validar la composición de un saldo como para validar movimientos dentro de un saldo. Cuando yo quiero validar la composición de un saldo, que podría ser saldo de cuentas a cobrar, saldo de cuentas a pagar, saldo de bienes de cambio, saldo de cajas y banco, ¿sí? Cuando hablo de saldo de cuentas a cobrar, quizás la cuenta a cobrar es una sola cuenta que se llama deudores por venta. El mayor de la cuenta es deudores por venta. Pero este mayor está conformado por varios mayores auxiliares, uno por cada cliente, y la sumatoria de los mayores auxiliares debería arrojar el total que indica el mayor general de deudores por venta. ¿Cómo pruebo o qué procedimiento sustantivo ustedes aplicarían para validar el saldo de los mayores auxiliares de clientes?
el pedido de confirmación de saldos. De la misma forma, un procedimiento para validar el saldo de los mayores auxiliares de los proveedores que cruza con el mayor general de la cuenta proveedores sería la confirmación de saldos, pero en este caso sería positiva a ciegas. No es la confirmación el único procedimiento que puede aplicar el auditor para validar los saldos de las cuentas a cobrar, de las cuentas por pagar. Otros procedimientos podrían ser verificar, en el caso de las cuentas por cobrar, los cobros posteriores. En el caso de las cuentas por pagar, serían los pagos posteriores. En el caso de los bienes de cambio, el auditor puede validar los saldos mediante la revisión o la inspección ocular del inventario que realiza la empresa de bienes de cambio al cierre del ejercicio. Y respecto de caja y bancos, bueno, la caja, el arqueo de caja es algo fundamental que el auditor debe siempre realizar al cierre del ejercicio, en tanto y en cuanto el saldo de caja sea significativo a los fines de la auditoría. Y los bancos, obviamente el procedimiento típico es la conciliación o efectuar las conciliaciones en caso que el ente no las haya hecho, y si el ente ya hizo las conciliaciones, está a cargo del auditor efectuar la reconciliación de las mismas. Como dijimos también, las pruebas sustantivas de detalle no solamente se aplican sobre los saldos de las cuentas, también se pueden aplicar sobre las transacciones o movimientos que conforman o que se derivan en los saldos de las cuentas. De esta forma, por ejemplo, cuentas que se prestan para que aplicación de pruebas sustantivas sobre los movimientos de las mismas son aquellas que del activo, por ejemplo, que tienen pocos movimientos, como por ejemplo propiedad, planta y equipo, o que a nivel de normas internacionales de información financiera se llaman así, pero nosotros en la jerga contable nacional la conocemos como bienes de uso. Ahí tenemos que verificar cuestiones como altas, bajas o las depreciaciones del ejercicio, activos intangibles en un mismo sentido que los bienes de uso, el patrimonio neto, ver los movimientos del mismo cruzándolos con las actas de la asamblea de accionistas y en una SRL de la reunión de socios, y los ingresos y gastos, cruzando los ingresos y gastos con la correspondiente documentación respaldatoria de dichos movimientos que derivan en los saldos que revelan estas cuentas. Las pruebas sustantivas de detalle, ¿sí?, uno las puede aplicar tanto al cierre del ejercicio como a una fecha intermedia. ¿A cuáles cuentas uno debería auditarlas en una fecha lo más cercana posible del cierre del ejercicio o en la medida de lo posible en fecha de cierre de ejercicio? Bueno, aquellas cuentas patrimoniales que tengan saldos fluctuantes, es decir, que estén sometidas a constantes movimientos que hagan que ese saldo cambie permanentemente y que el auditor se le dificulte considerablemente, en caso de hacer una auditoría en una fecha intermedia, reconstruir desde dicha fecha intermedia y hasta el cierre de ejercicio dicho saldo. ¿Y a cuáles cuentas serían esas? Por ejemplo, la cuenta caja es una cuenta muy complicada de rearmar. La cuenta bienes de cambio en algunas empresas es sumamente compleja. Las cuentas a cobrar, las cuentas a pagar, son cuentas muy complicadas para rearmar. Salvo empresas que podrían tener actividades estacionales y que el máximo o la mayor condensación de esas actividades se produzca en fechas
lejanas al cierre de ejercicio, es decir, que ese ejercicio se produzca en temporada baja y los movimientos sean mínimos en fechas cercanas al cierre de ejercicio, entonces en ese caso sí, estos rubros se presten a adelantar movimientos. ¿Y cuáles son partidas que por su naturaleza se prestarían a que el auditor las pruebe mediante pruebas sustantivas de detalle en fechas intermedias? Las cuentas patrimoniales estables, por ejemplo, bienes de uso, activos intangibles, las de patrimonio neto, con un buen control interno, y las acumulativas que se revisan por movimiento, por ejemplo, las cuentas que vimos de ingresos y egresos. Y siempre que el auditor las revise en una fecha intermedia, no se tiene que quedar con esas conclusiones, sino que tiene que efectuar procedimientos de conexión desde la fecha del análisis intermedio hasta la fecha de cierre del ejercicio, llamados roll forward. Es decir, que no se puede quedar con los saldos validados en fecha intermedia. Debe, a partir de esos saldos validados en fecha intermedia, conformar con los movimientos en el periodo de la fecha intermedia hasta la fecha de cierre, arribar a los saldos que las cuentas tienen al cierre del ejercicio. Y documentar debidamente dicha tarea en sus papeles de trabajo. Bien, bueno, cuando se trata de pruebas sustantivas, ya sea de detalle o de pruebas sustantivas analíticas, bueno, se trata un poquito, entre comillas, de jugar con los saldos. Y jugar con los saldos implica jugar con asientos de contabilidad. Y jugar con asientos de contabilidad implica jugar con cuentas. Sabemos que jugar con cuentas y jugar con asientos implica trabajar con la partida doble. Por lo tanto, siempre el auditor debe planear sus pruebas aprovechando las propiedades de la partida doble. Sabemos que, por ejemplo, si hay un error en una cuenta, por las propiedades de la partida doble, los errores de esa cuenta tienen que estar también en otra cuenta. Como por ejemplo, si la cuenta ventas está sobrevaluada, es lógico esperar que estén sobrevaluados los clientes. Si la cuenta gastos al debe está sobrevaluada, están sobrevaluadas al haber las cuentas a pagar. Cuando diseña las pruebas de auditoría, se tiene que establecer para cada cuenta que quiere probar una dirección de interés primario, es decir, ¿qué quiero probar primero a esa cuenta? ¿Por sobre o por subvaluación? Y las cuentas de contrapartida se prueban en forma indirecta. Es decir, yo quiero probar las ventas, en forma indirecta probaría las cuentas a cobrar. Quiero probar el cargo de ingresos brutos del ejercicio y por contrapartida tengo que probar el impuesto a pagar al cierre del ejercicio. Las pruebas sustantivas, ¿sí?, como yo le decía, tienen un enfoque bidireccional. Se pueden diseñar para probar una partida por sobrevaluación o se pueden diseñar para probar una partida por subvaluación. ¿Qué puede pasar cuando una partida vos querés probarla por sobrevaluación? Es cuando el auditor está dudando sobre la validez del saldo de la cuenta.
Y cuando vos estás dudando sobre la validez del saldo de la cuenta, vos estás dudando si todo lo que está registrado ahí acaeció y pertenece al ente. Y por lo tanto, la dirección de la prueba va de los registros contables hacia los comprobantes y se aplica mucho a los activos y gastos, es decir, a los débitos. Que las transacciones registradas sean válidas, no haya registros en exceso ni corte tardío. Mientras tanto, por subvaluación, se parte de una población independiente. El auditor tiene dudas sobre la integridad de la cuenta, es decir, tiene dudas sobre si realmente está todo registrado. Y en este caso, si se parte de una población independiente, parte de los comprobantes hacia los registros y se aplica a pasivos, a patrimonio neto y a ingresos, es decir, a los créditos, verificando que no se omita el registro de transacciones, no haya registro en defecto ni corte anticipado. Lo que yo le decía de la matriz de prueba de auditoría. La dirección de la prueba de auditoría, pruebas bidireccionales. Fíjate que con respecto al enfoque bidireccional, por sobrevaluación probabas con interés primario los activos y los gastos, o los débitos, y con interés secundario, justamente por sobrevaluación, las partidas de crédito, y por subvaluación probabas con interés primario los créditos y con interés secundario los débitos. Y esto es lo que estoy diciendo acá. ¿Ve? Fíjense, los activos. Prueba primaria por sobrevaluación. Los gastos, prueba primaria por sobrevaluación. Prueba secundaria, los activos por subvaluación y los gastos por subvaluación. En tanto, los pasivos, el interés primario del auditor es ver, tanto los pasivos como los ingresos, es ver si no están subvaluados. Es decir, tiene miedo el auditor o dudas sobre la integridad, si no está todo registrado. Y como segunda intención o prueba secundaria, la sobrevaluación. Y fíjate, tanto de los pasivos como de los ingresos. Y fíjate que, por ejemplo, probando por sobrevaluación los ingresos, o probando por sobrevaluación los activos, prueba por sobrevaluación o por segunda intención los ingresos, cuentas a cobrar o clientes, ventas. Probando por sobrevaluación los gastos, por interés primario, prueba por sobrevaluación los pasivos relacionados. Si piensa que pueden estar registrados gastos de menos, podría probar también en forma indirecta los pasivos. O probando por subvaluación los pasivos, podría derivarse en probar en forma indirecta los gastos que estén subvaluados. Probando o queriendo probar por subvaluación los ingresos, podría detectar que estén subvaluados las cuentas a cobrar. Las pruebas sustantivas no solamente se utilizan para validar los saldos de las cuentas, también se pueden o se deben utilizar para validar la correcta exposición de la información revelada en los estados financieros. ¿Qué se debe evaluar? La presentación global de los estados financieros de manera que cumplan con las normas contables aplicables y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
la clasificación apropiada de las partidas que lo componen, la información complementaria compuesta por las notas, anexos, composición de los rubros, las explicaciones requeridas por el marco contable aplicable, la terminología utilizada y la cuidadosa redacción de la información de modo que sea correcta, completa y carente de ambigüedad. La denominación de los subtotales y totales de las sumatorias que representan segmentos de la información. Por ejemplo, si tenemos el estado de resultados de este ejercicio, ganancia, y del ejercicio siguiente, pérdida, del ejercicio anterior, pérdida, vos tenés que poner ganancia y entre paréntesis, pérdida del ejercicio. Y si este ejercicio es pérdida y el anterior fue ganancia, tenés que poner entre paréntesis pérdida y luego ganancia del ejercicio. Y si los dos son pérdida, pérdida del ejercicio. Y si los dos son ganancia, ganancia del ejercicio. O sea, la información descriptiva de algo que se revela en los estados contables debe ser coherente con lo que dice la partida numérica que se revela en los estados contables. No sé si estoy siendo claro. Espero que sí. Bien. Vamos a dedicar una sección especial de esta clase a los procedimientos analíticos, porque ya posteriormente, la clase que viene, veremos o nos dedicaremos al muestreo para la aplicación de las pruebas sustantivas de detalle. Pero vamos a ver estos procedimientos analíticos, en qué consisten o cómo los debemos aplicar. Bien. Sabemos nosotros que existen los procedimientos analíticos y que estos se pueden aplicar en 3 etapas de la auditoría y con 3 objetivos distintos. En la etapa preliminar, orientados a la identificación de los riesgos específicos que pueden otorgar cierta seguridad inherente y que son parte importante de la planificación, y es cuando habíamos visto que el auditor en el juego de estados contables sin auditar efectuaba ciertos análisis horizontales y verticales a los efectos de identificar posibles partidas que revelen la existencia de errores y riesgos que le permitan al auditor dirigir los cañones o sus principales cañones a esas partidas para encontrar incorrecciones significativas. Los procedimientos analíticos como pruebas sustantivas, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? El auditor pretende, a partir de la aplicación de estos procedimientos analíticos, obtener seguridad sustantiva y validar los saldos de determinadas cuentas de los estados contables. Y lo que vamos a ver más adelante, en otras clases posteriores, es los procedimientos analíticos en la etapa o como parte de los trabajos finales del auditor sobre los estados contables post aplicación de las pruebas de control y de las pruebas sustantivas y previa a la emisión del informe del auditor. Vamos a ver entonces, nos vamos a dedicar a esta parte, a los procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. Ejemplos de procedimientos analíticos como pruebas sustantivas. Bueno, la prueba global de sueldos y contribuciones patronales, la prueba global del valor residual de bienes de uso, la prueba global de la depreciación del ejercicio, la prueba global del saldo de IVA al cierre, la prueba global del cargo por impuesto a los ingresos brutos, la prueba global de las ventas del ejercicio, etc. Todas
de una forma u otra, lo vamos viendo tanto en la clase teórica de la auditoría de los rubros como en las clases prácticas donde se desarrollan los casos relacionados con las auditorías de los rubros. ¿Cuáles son los pasos para la aplicación de los procedimientos analíticos sustantivos? Bueno, son 9 pasos. Básicamente son los siguientes. Vamos a detallarlos primero. Identificar el monto y las incorrecciones potenciales por probar. Desarrollar expectativas precisas, razonables, predecibles y confiables de ese monto. Si correspondiera, disgregar los montos por probar. Determinar el límite aceptable entre la expectativa desarrollada y el monto registrado. Calcular la expectativa del monto y identificar diferencias para su investigación. Identificar explicaciones razonables de las diferencias. Corroborar las explicaciones y afinar las expectativas. Tratar las cifras incorrectas puestas en evidencia por el procedimiento analítico. Como noveno y último paso. Bien. Bueno, vamos a pasar al primer paso. Identificar el monto por probar. ¿Qué es el monto por probar? Claramente lo que quiere el auditor en esta etapa de la auditoría es probar el saldo de una cuenta o una clase de transacción. Es decir, el auditor ¿para qué quiere aplicar el procedimiento analítico en esta etapa de la auditoría? Para validar el saldo de una cuenta. Ya sea por sobrevaluación o por subvaluación. Las incorrecciones potenciales por sobrevaluación son validez, operaciones registradas que no existen o no pertenecen al ente, registro en exceso y corte tardío, operaciones registradas en el corriente ejercicio que pertenecen al siguiente. E incorrecciones potenciales por subvaluación, que son problemas de integridad, de operaciones no registradas, registro en defecto y corte anticipado, operaciones del ejercicio corriente registradas en el siguiente. La otra cuestión, el otro paso de la aplicación de los procedimientos sustantivos, es la determinación del nivel de seguridad buscado. ¿Cuándo el auditor va a aplicar procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos? Los va a aplicar en la medida que haya obtenido la seguridad inherente y la seguridad de control requerida o necesaria. Es decir, si el auditor ha obtenido seguridad inherente y seguridad de control, puede aplicar procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. Y si el auditor cuenta o ha obtenido ha obtenido seguridad de control, pero no ha obtenido seguridad inherente, ¿sí? También quizás para algunas partidas vinculadas con ese ciclo de negocio, puede aplicar ciertos procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. Ahora bien, si el auditor tiene la seguridad inherente, pero no tiene la seguridad de control, o no tiene ni la seguridad inherente ni la seguridad de control, no creo, a mi manera de entender, que la aplicación de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos sea adecuada. Bien. Desarrollo de las expectativas. El desarrollo de las expectativas incluye cuestiones como definir la precisión de la estimación, identificar las relaciones razonables y predecibles,
evaluar la confiabilidad de los datos. ¿Qué podemos decir respecto de definir la precisión de la estimación? La expectativa desarrollada por el auditor debe ser lo suficientemente precisa para proveer el nivel de seguridad deseado. Crear una expectativa del saldo de una cuenta al cierre del ejercicio es una estimación dentro de un rango, ¿sí? Justamente la extensión del rango determina la precisión de la expectativa. Cuando menos precisa sea la estimación, más probable es que surja una diferencia importante que deba ser investigada entre la expectativa y el saldo registrado en libros. Es decir, si yo soy menos preciso respecto del saldo que yo espero obtener, más probable va a ser que haya un desvío mayor entre el saldo al cual yo voy a arribar, o al resultado que yo voy a arribar mediante la aplicación de la norma, del procedimiento analítico, perdón, y el saldo que revela la cuenta que yo quiero probar. Y cuanto más grande sea esa brecha entre el resultado del procedimiento analítico y el saldo de la cuenta que yo quiero probar, es más probable que yo tenga que investigar una diferencia, porque también va a ser más probable que esa diferencia que hay entre el resultado obtenido por la prueba y el saldo de la cuenta esté fuera del límite máximo que yo puedo tolerar como diferencia para yo dar como positivo o como válido el resultado de la prueba analítica sustantiva. Respecto de la precisión de la estimación, ¿sí? Hay ciertos factores que influyen en y que el auditor debe tener en cuenta, como por ejemplo la razonabilidad y la predicción de las relaciones utilizadas. Hay partidas que son básicamente predecibles porque responden a ciertos patrones que se repiten en el tiempo. La confiabilidad y la especificidad de la información utilizada. Depende de dónde venga la fuente, de cuál sea la fuente de la información, más confiable o más persuasiva será para el auditor. La magnitud del monto registrado y el nivel de disgregación. La magnitud es la importancia, la significatividad, la cantidad del monto. Y el nivel de disgregación. Si ya vamos a ver bien este nivel de disgregación, pero por ejemplo el saldo de la cuenta ventas podría incluir las ventas de 4 productos que tengan pesos totalmente diferentes. Entonces, el auditor debería disgregar ese saldo en 4 grupos, uno por cada producto. O, por ejemplo, en empresas que tienen ventas estacionales o actividades muy estacionales, debería disgregar tal vez las cuentaventas por trimestres y probar por trimestres o hacer revisiones analíticas por trimestres. Otra cuestión vinculada con el desarrollo de las expectativas es la identificación de las relaciones razonables y predecibles. Luego de identificar el monto por probar, y en su caso de haberlo disgregado en partes más pequeñas, el auditor debe desarrollar expectativas independientes de las cantidades registradas. Para hacerlo, identifica relaciones razonables y predecibles entre las expectativas y las cantidades registradas. Bien, básicamente, ¿sí?, lo que hace el auditor es buscar o hacer un trabajo similar al que un gerente hace cuando confecciona un presupuesto. ¿Cómo uno confecciona un presupuesto? Lo confecciona en base a la experiencia, cosas que ya han pasado
o patrones que se vienen repitiendo en el tiempo y que uno espera que lo van a seguir haciendo en el futuro. Bueno, el auditor, en base a la experiencia en el ente y a cuestiones que es en base a la indagación o al análisis de lo que ha sucedido en el ejercicio, ha tomado conocimiento, realiza o arma una expectativa del saldo, como por ejemplo decir, bueno, de acuerdo a la información recibida, se realizan 30 facturas de venta de transporte por día. El transporte tiene un precio de, por ejemplo, de esas 30 facturas, 10 son viajes a Jujuy, 10 son viajes a Salta, 10 son viajes a Rosario, 10 y 5 son viajes a Buenos Aires. Cada una de esos viajes tiene un valor distinto. Entonces, en base a la empresa trabaja de lunes a sábado, se fija los días del mes de lunes a sábado, multiplica los días lunes a sábado por 35 facturas, pero esas 35 facturas no tienen el mismo valor. 10 tienen un valor porque van a Salta, 10 tienen otro valor porque van a Jujuy, 10 tienen otro valor porque van a Rosario y 5 tienen otro valor porque van a Buenos Aires. En función de eso, arma una expectativa del monto y esa prueba tiene que arribar, ¿sí?, a un saldo muy parecido al que tiene la cuenta ventas en la contabilidad. Y esta información que llega a oídos del auditor o a conocimiento del auditor puede ser obtenida de fuera de la entidad, datos no contables de dentro de la entidad o datos contables del periodo actual o de periodos anteriores. Y obviamente el auditor también debe evaluar la confiabilidad de los datos, sabiendo que cuando viene de fuentes externas, la evidencia o la información es más persuasiva, ¿sí?, que cuando es generada por el propio ente. Obtener explicaciones razonables sobre las diferencias. Cuando el auditor aplica los procedimientos analíticos como pruebas sustantivas, ¿sí?, es muy probable, por ser pruebas globales, que exista o que el saldo o el resultado al que arribe mediante la aplicación del procedimiento analítico tenga una diferencia o arroje una diferencia respecto del saldo que la cuenta tiene o que la cuenta por probar revela. ¿Sí? Porque la cuenta por probar se conforma mediante transacciones que durante el ejercicio se han ido produciendo. En tanto, la prueba global que el auditor está realizando se realiza mediante justamente una serie de datos considerados en su conjunto, en forma global, y que es probable, o a grandes rasgos, y que es probable que no tenga la precisión, ¿sí?, al detalle que tiene el saldo de la cuenta. Por lo tanto, el resultado que arroja la prueba, sin lugar a dudas, no va a ser exactamente el saldo que tiene la cuenta por probar. Ahí empieza a jugar entonces, ¿sí?, empieza a jugar entonces el tema del límite, que vamos a ver más adelante. El límite tolerable entre que el auditor va a aceptar como diferencia entre entre el resultado del procedimiento analítico aplicado y el saldo de la cuenta que pretende probar. ¿Bien? Bueno, si la diferencia está dentro de ese límite, el auditor puede considerar que la prueba ha sido satisfactoria. Ahora bien, si el resultado o la diferencia entre el resultado de la prueba y el saldo de la cuenta está fuera del rango de ese límite, entonces tiene que buscar explicaciones razonables de las diferencias, las cuales
generalmente se relacionan con transacciones o sucesos inusitados o cambios contables o de los negocios. Y estas diferencias pueden obtenerse por el trabajo del propio auditor o del conocimiento del negocio o investigaciones adicionales realizadas por la entidad. Como por ejemplo, que la venta de alcohol en gel, ¿sí? Sin lugar a dudas, las ventas de este producto en las farmacias va a tener un comportamiento este año distinto al que tenía en años anteriores. Por ende, es probable que utilizar para conformar el saldo de la cuenta o formar una expectativa de saldo de la cuenta información de ejercicios anteriores sea incorrecto, y si el auditor lo hace al final de este año, seguramente va a tener una diferencia que va a investigar, y la explicación podría venir por él, justamente esta cuestión de la pandemia del COVID-19. Una vez que recibe las explicaciones, o sea, fruto de la indagación, debe corroborarlas mediante la comprensión del negocio por parte del auditor, mediante la aplicación de procedimientos de auditoría y sus resultados, mediante la obtención y el análisis de evidencia de auditoría de respaldo, y mediante preguntas dirigidas a personas de fuera de la empresa auditada. Podría ser que inclusive, luego de las explicaciones recibidas y corroboradas, ¿sí?, el auditor defina que las expectativas estaban fuera o fuera de foco, o quizás no fueron las adecuadas, ¿sí? O las diferencias entre el saldo registrado y sus expectativas parecen resultar de la omisión de factores que debieron tenerse presente o debieron tenerse en cuenta al desarrollar las mismas. En tal caso, el auditor debe afinar las expectativas y por lo tanto debería realizar nuevamente la prueba para ver si, considerando estos nuevos factores que no tuvo en cuenta al comienzo, llega mediante la prueba a un resultado que se aproxime un poco más al saldo que quiere probar, de manera que esté dentro del límite de error tolerable. Y por otro lado, por último, tiene que determinar el error probable. ¿Qué es el error probable? Es la diferencia entre la diferencia a explicar y la parte de la diferencia que el auditor ha podido explicar y corroborar. La diferencia que ha podido explicar puede constituir un error conocido, claramente, ¿sí? Porque el hecho que haya el auditor explicado una diferencia no implica que esté bien. Capaz que sea motivo de un ajuste que el auditor deba recomendar. ¿Está claro? Bien. Bueno. Como dijimos, es probable que, y casi seguro, que de la revisión analítica como prueba sustantiva, obtenga el auditor un resultado que difiera del saldo de la cuenta que quiere probar. Ahora bien, esa diferencia, ¿hasta qué punto es aceptable? A tal fin, los usos y costumbres y las normas internacionales de auditoría han definido niveles de límites o umbrales para la determinación de niveles de diferencia o de niveles de límites aceptables
a los efectos de analizar los resultados de la revisión analítica sustantiva. A tal fin, tenemos acá una tabla extraída del compendio de auditoría de Antonio Latuca. ¿Se acuerdan de la disgregación del saldo en partes? Es decir, separar el saldo en partes más pequeñas o el saldo por pagar en partes más pequeñas, que pueden ser partes que van de 1 a 12 o a más de 12 partes. Y en función del nivel de pruebas, nivel básico de pruebas, perdón, el nivel de pruebas sustantivas requerido, que puede ser un nivel básico, un nivel moderado o un nivel intermedio, quizás ya eso es más arriesgado, obviamente. ¿Sí? Es decir, si yo utilizo, en función de si yo utilizo la prueba analítica para obtener una seguridad sustantiva básica o una seguridad sustantiva moderada o una seguridad sustantiva intermedia, voy a utilizar estas columnas que dice la tabla. Para lo cual es importante primero haber definido la precisión monetaria. ¿Qué era la precisión monetaria? La precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, ¿se acuerdan ustedes que era un importe algo menor que la importancia relativa planeada? Y que era justamente el error que respondía al riesgo de muestreo y que correspondía al siguiente criterio. Si el auditor de la muestra seleccionada no obtiene ningún tipo de desvíos o ningún tipo de errores, puede concluir que el resto de las partidas no controladas, o sea, el resto del universo no controlado, tiene el error, un error equivalente a la importancia relativa de desempeño. Es decir, que la importancia relativa de desempeño es un valor que hace referencia al error que el auditor le va a atribuir a la porción del universo de partidas que no ha controlado porque no han sido seleccionadas dentro de la muestra. O sea que ese es un error que el auditor da por hecho, al cual luego le va a tener que adicionar los errores que realmente detecte. Está claro, los errores que tanto los conocidos como los probables, para poder definir si la sumatoria de todos los errores están dentro del rango de importancia relativa planeada que ha definido como máximo tolerable para poder emitir un informe de auditoría con opinión no modificada. O sea, el auditor puede aceptar que los estados contables contengan un determinado monto de errores, en tanto y en cuanto ese monto de errores, ya sean errores probables, errores conocidos, errores de muestreo, no superen el monto máximo de error tolerable, que es el dado o el definido cuando el auditor ha justamente establecido el nivel de importancia relativa planeada o el nivel de significación o el nivel de materialidad. Bien, esta importancia relativa de desempeño o precisión monetaria se utiliza para determinar el nivel de límite o umbral para la realización de la revisión analítica sustantiva. Dependiendo del nivel de seguridad buscado a través de las pruebas analíticas sustantivas y el número de partes en las cuales se haya disgregado el saldo de la cuenta por probar, vamos a utilizar como límite un porcentaje del monto determinado como precisión monetaria o importancia relativa de desempeño, que por ejemplo, para el caso de las pruebas sustantivas del nivel básico va del 90% al 40%, de las pruebas sustantivas de alcance moderado va del 50 al 20% y de las pruebas sustantivas de alcance intermedio va del 45 al 20%. El límite va a ser un porcentaje, por ejemplo, del 90%
de la importancia relativa de desempeño, si el saldo por probar no ha sido disgregado, o sea, sigue siendo un solo componente, es decir, que el autor no lo separó en partes más pequeñas, y en tanto y en cuanto el saldo registrado sea mayor que la precisión monetaria multiplicada por 4,5. Ya vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si el auditor busca un nivel moderado de pruebas sustantivas y ha disgregado el saldo en dos partes, el límite o el umbral de máximo de diferencia que podría obtener entre el resultado de la prueba y el saldo de la cuenta por probar, y que a pesar de existir esta diferencia, el auditor ve por válida la prueba, va a ser del 45% de la importancia de la precisión monetaria definida si el saldo registrado disgregado es mayor que 2,81 veces la precisión monetaria. Vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, bueno, volvamos para atrás un poquito. Ahora muy bien, a ver, vamos al ejemplo. Dice, una compañía industrial tiene un monto de ventas anuales de producto de 250 millones de pesos, que consiste en la venta de 4 diferentes líneas de producto. El auditor desarrolla una expectativa del monto anual de ventas, disgregando la población basada en las 4 líneas de producto. Asumiendo que la importancia relativa de desempeño o precisión monetaria es de 2.500.000 pesos y que ha decidido realizar un nivel moderado de pruebas sustantivas, con un R, o sea, un R igual a 1,7, las ventas registradas clasificadas por línea de productos son las siguientes. Tenemos venta del producto A, 75 millones. Venta del producto B, 100 millones. Venta del producto C, 6 millones. Venta del producto D, 69 millones, total 250 millones. El auditor dice que quiere un nivel moderado de prueba sustantiva, 1,7, y ha disgregado la población, el saldo en 4 partes. Bien, o sea que el límite va a ser el 40%, el límite aceptable entre el resultado de la prueba analítica sustantiva y el saldo de la cuenta por probar va a ser el 40% de la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño. En tanto y en cuanto el saldo de la partecita, de cada una de las 4 partes, sea mayor a 2,5 veces la precisión monetaria. Vamos a ver. Primera partecita por probar, 75 millones. ¿Cuál sería el límite? El límite, habíamos dicho que era la precisión monetaria, 2.500.000 pesos, por el 40%, es decir, 1 millón de pesos. En tanto y en cuanto, 2.500.000 pesos por 2,5 sea menor al saldo de la parte disgregada. 2.500.000 pesos por 2,5, 6.250.000 pesos. Es menor que 75 millones, entonces el límite es 1 millón de pesos. Segunda parte. N sigue siendo 2,5 porque estamos en nivel moderado de pruebas para una desagregación de 4 partes. 2,5 de la precisión, por la precisión monetaria, comparo con el saldo de la porción disgregada y en ese caso puedo aplicar el límite del 40% de la precisión monetaria. 2,5
por 2.500.000, 6.250.000, sigue siendo menor a 100 millones de pesos. Entonces, para el caso de esa partida, también el límite entre el resultado de la prueba y el saldo de esta porción de 100 millones puede seguir siendo 1 millón de pesos. Bien, ahora veamos el caso de la cuestión de la línea C. La línea de producto C tiene ventas por 6 millones que están por debajo de 2,5 veces la importancia relativa de desempeño. ¿Qué dice la norma en este caso, en los usos y costumbres? Dice, mira, generalmente si el saldo de la cuenta que está siendo probado es menor que la precisión monetaria o importancia relativa de desempeño multiplicado por los factores de arriba, es decir, en este caso sería 2,50, el límite para un monto registrado disgregado debe establecerse ordinariamente de manera que no exceda los siguientes porcentajes. Para un ERE de 1,7, el 16% va a ser el nivel de límite sugerido para una porción disgregada de monto registrado va a ser el 16%. ¿Sí? ¿El 16% de qué? El 16% de 6 millones de pesos. Cuando el monto disgregado esté por debajo de la importancia relativa de desempeño por el factor, para un R de 1,7, el límite aceptable de diferencia entre el resultado de la prueba y el monto disgregado por probar va a ser el 16% del monto disgregado por probar. Si la diferencia entre el monto por probar, disgregado por probar, y el resultado de la prueba está dentro de 960.000 pesos, perdón, el resultado de la prueba es aceptable. Y por último, la línea de producto D, ¿sí? Tenemos también el caso, justamente, al ser este monto por probar, disgregado de 69 millones, está por arriba del N por la importancia relativa de desempeño de 6.250.000 pesos, también el límite sugerido va a seguir siendo, en este caso, el 40% de la importancia relativa de desempeño o precisión monetaria para un R de 1,7. Por ejemplo, si la expectativa de ventas desarrollada por el auditor para la línea de producto B es de 101.500.000 con un límite aceptable de 1 millón de pesos y el monto registrado es de 100 millones de pesos, como vimos en la diapositiva anterior, entonces existe una diferencia de 500.000 pesos que necesita ser explicada. La porción de los 500.000 pesos que se explique puede o no ser un error conocido. Y la porción no explicada va a la matriz de errores como error probable. Vamos a hacer un corte para continuar con la segunda parte de la clase, que era de muestreo de atributos. No se olviden de ver los casos prácticos de procedimientos analíticos y lo que vamos a subir también respecto de muestreo de atributos y que veremos a continuación.